La primera semana de este año, cuando empezamos nuestro ayuno, empezamos hablando de la disciplina del ayuno, como una de ellas que sé que nos cuesta, pero que cuando logramos entender el propósito y cuando nosotros preparamos nuestro corazón, es mucho más fácil. Les decía yo que este año, más que cualquier otro de los años que siempre hemos hecho 21 días, ha sido como el mejor año para mí en el sentido de que he sentido más como la disposición mía de hacerlo, porque a veces me costaba, es diferente eso, pero cuando nosotros preparamos nuestra mente y nuestro corazón para algo, en cierta manera como que ya nuestro cuerpo mentalmente y anímicamente decide hacer algo y no le va a costar porque no va a ser como luchando desde la mañana hasta el mediodía o 2 o 3 de la tarde, dependiendo cómo usted haga su ayuno, de si come o no come, sino que con facilidad va a poder experimentar ese tiempo. Y ha sido bien especial, porque a veces había esa lucha constante. La lucha se enfrenta más en el caso mío, porque ustedes saben, yo soy manager de un restaurante, hermanos. Y estar cocinando desde bien temprano comida, y que nuestro estómago como que nos esté pidiendo algo, y empieza el olor de la comida, de la carne, del pollo recién hecho, de toda la comida empieza a llegar a nuestro olfato, empieza a darle hambre solo de vernos. Más cuando hay otros compañeros que traen alimentos y comparten, invitan, etcétera, etcétera, entonces empieza la lucha. Pero es importante cuando uno tiene ese compromiso con Dios, le hace con gran facilidad. Y ha sido muy maravilloso hacerlo. Y yo, verdad, que los desafío a que se unan a un ayuno como esto. Nosotros hemos ayuno, con Mario hemos hecho ayuno de 2 comidas diarias. 2 comidas diarias hemos evitado durante estos ayunos. Y ha sido fácil, hermanos. Como les digo, irse a la cama sin cenar y no sentir esa hambre que tiene uno temprano en la mañana cuando come muy tarde. Y levantarse, no con ese desespero de buscar qué comer, sino tranquilo, pasa el día, 1 de la tarde, 2 de la tarde, 3 de la tarde, y hay que comer, porque necesitamos para recibir energías para el siguiente día. Así que ha sido una buena experiencia, y se las comparto porque lo he sentido muy fácil por la disposición del corazón. Eso es lo importante. No entrar en el ayuno, simplemente empiezo a hacerlo, no, sino unos días antes ya nosotros habíamos mentalizado nuestras vidas de que lo íbamos a hacer. ¿Por qué es importante? Porque esa predisposición que usted tiene le hace mucho más sencillo la decisión en el momento que empieza. Piensen aquellos que deciden hacer un ayuno de 40 días. Si uno empieza a calcular los 40 días, seguramente se va a asustar y decir, no voy a lograrlo. Pero si empieza en el primer día con esa mente y esa disposición y se enfoca en ese día y cada día va teniendo su propio afán y su propia lucha, va dejando que día tras día vaya recurriendo, cuando se da cuenta ya va a mitad del camino y al final es posible que lo pueda cumplir porque usted ya ha determinado eso en su corazón. Eso nos ayuda a alcanzar las cosas. Cuando a mí me cuesta trabajo levantarme, pero yo me preparo y me mentalizo, mañana tengo que madrugar y toda esta semana tengo que madrugar, es más fácil, porque ya lo he determinado. Y cuando suena el reloj no me va a luchar, no va a ser tan difícil despojarme de las cobijas y pensar que tengo que meterme al baño con agua fría o caliente como me guste y empezar a actuar y a movilizarse, porque ya la mente está preparada. Pero si yo no se preparo, al siguiente día suena la alarma, la voy a golpear para que vuelva a sonar y la voy a golpear para que vuelva a sonar y finalmente no voy a poder, no voy a llegar tarde porque mi mente no estaba condicionada, no se había anticipado a lo que eso demanda. Yo les digo, si usted se prepara para ello, va a ser mucho más fácil ahora y en el siguiente temporada de ayunos. Dios quiere que nosotros aprendamos eso. Entonces aprendimos del ayuno, aprendimos la semana pasada de la importancia que es la oración en nuestra vida diaria, en nuestra disciplina de oración. Tener esos tiempos de oración. Orar todos los días. Sacar unos minutos en su agenda apretada, distribuir un tiempo así como dedicamos para trabajar, para estudiar, para leer, para ver las noticias, para cantar, para jugar, para todo. Dediquemos un tiempo especial para orar. Y la tercera disciplina de la que hoy quiero hablarles es una disciplina que nosotros como cristianos a veces la hemos dejado muy lado, pero la Biblia la menciona muchísimo
Y de pronto es porque tenemos un concepto equivocado de lo que esto es, y es la disciplina de la meditación. La disciplina de la meditación. Meditación en la palabra de Dios. Es eso lo que yo quiero hablarles a ustedes. Hablar de la meditación para nosotros lo relacionamos con las disciplinas allá del Medio Oriente, donde la gente hace yoga, concentración y un montón de cosas y despeja su mente para obtener ciertas cosas, lo que planeen a través de todas estas prácticas. Pero la Biblia habla de la meditación muchas veces habla de la meditación y nos impulsa a nosotros que nosotros pasemos tiempo contemplando y dejando que Dios a través de la palabra nos hable. Dice la Biblia: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos, ni se detiene en los caminos de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Tres cosas. Nosotros los seres humanos buscamos la felicidad, buscamos la vida tranquila, las cosas que nos llenan a nosotros. Pero la felicidad nosotros la podemos buscar en muchas cosas. Hay personas que la buscan en las drogas, hay personas que la buscan en el dinero, en la fama. Y estas cosas, aunque son importantes para nosotros, no finalmente generan esa felicidad tan anhelada. Porque cuántas personas obtienen todas esas cosas, pero sus vidas son vidas en desgracia. Son vidas que no se logran satisfacer, no importa lo que obtengan. Si el dinero fuera la felicidad del mundo, no entendería yo por qué millonarios se quitan la vida si lo tienen todo. Si el poseer cosas, obtener cosas fuera lo más importante en la vida, ¿por qué aquellos que parecen lo han alcanzado todo, aún han renunciado a ellos? Así que la felicidad, la raíz de la felicidad no necesariamente consiste en los bienes que uno posee, sino que aquí en la Biblia nos dice algunas cosas importantes que nos pueden ayudar a encontrar esa felicidad y esa bendición. Y aquí nos da un consejo maravilloso. Salmos es un libro precioso de 150 capítulos, de los cuales un poquito más de 70 fueron escritos por el rey David, y otros fueron escritos por los hijos de Coré, por Salomón, por Moisés, y muchos de ellos son anónimos. Pero cada uno de ellos encierra diferentes verdades, principios de cómo relacionarse con Dios, y también reflejan la comunión que estas personas tenían con Dios, porque cada uno de ellos es una oración personal. Una oración personal que fue producto de una situación en sus vidas y que simplemente las plasmaron y las escribieron, y que hoy nos sirven a nosotros para aprender, uno, a orar, dos, para reflexionar, tres, para meditar en la escritura de Dios. Me gusta cómo empieza. ¡Cuán bienaventurado! Bienaventurado es el hombre. La palabra bienaventurado significa bendito. Bendito. O feliz. Feliz. ¿Qué le dice? ¿Usted quiere ser feliz? Bueno, aquí le da tres principios importantes para obtener la felicidad. La primera es no andar en el consejo de los impíos. No andar en los consejos de los impíos. La segunda es no detenerse en el camino de los pecadores. Y la tercera le dice no sentarse en la silla de los escarnecedores. Y ahora me gustó cuando meditaba en este versículo tres cosas importantes. Mire lo que pasa. Caminamos, nos detenemos y nos sentamos. Es como la manera descendente espiritualmente de esa persona. Primero camina en el consejo. Escucha las palabras de personas que lo influencian de manera negativa o destructiva. ¿Cuántos jóvenes, cuántas personas por un solo consejo han arruinado completamente su vida? Fue un consejo la única cosa que ellos necesitaron recibir para echar a perder sus vidas. Fue una idea que vino de los labios equivocados que tuvieron fuerte influencia para tomar una decisión. Fue alguien que se le ocurrió algo, se lo transmitió y esta persona lo recibió, lo adoptó y lo creyó y empezó ese camino para descender espiritualmente. Es así como muchas personas empiezan esa manera de distanciarse de Dios. Escuchar a personas que les afectan sus principios. Escuchar a personas que los hacen dudar de su estilo de vida y los hacen desviar. Jóvenes en nuestro tiempo son fácilmente
encantados, por así decirlo, con ideas, con conceptos que aprenden que ver. Aquel joven que va todos los días juiciosamente a su escuela a estudiar, se encuentra un amigo que le dice: amigo, ¿por qué no nos escapamos este día de la escuela? ¿Por qué no hacemos esto hoy? Es solamente un consejo que hizo. Fue solamente una vez que lo probó, el principio, y seguramente es el principio de muchas veces, y seguramente de pronto de conducirse, desviarse y alejarse de aquello que él había hecho. Este es solamente un ejemplo como nosotros podemos escuchar a las personas. Hay personas que nos van a aconsejar: pero ¿para qué usted lee tanto la Biblia? ¿Para qué ora tanto? Mire qué consejos que nos da. Pero ¿para qué usted hace tanto? ¿Para qué va tanto a la iglesia? Puede ser un consejo que viene y que de pronto hasta ni malintencionado realmente al escucharlo nos va a llevar distante, porque como dice la Biblia, es el consejo de los impíos, de aquellas personas que no tienen temor de Dios, de aquellas personas que no les interesa Dios y por eso para ellos no es importante sacar ese tiempo. Pero es importante que esa voz nosotros no la escuchemos y esa voz la silenciemos en nuestras vidas. Segundo, le dice: ni se detiene en el camino de los pecadores. Así que venía la persona caminando, escuchó un consejo, pero el consejo lo llevó a parar, porque las palabras afectaron su vida y ahora ya no está caminando, ya se detuvo. Ya significa que el consejo que recibió está recibiendo mucha atención. Ya no solamente camina, ya se para y sigue que le sigan alimentando su mente, le sigan enseñando cosas, lo sigan desviando. Le sigan desviando porque ha parado, porque ya ese movimiento que tenía al principio no es el mismo, o sea que de caminar se detuvo. Y por último viene la parte más baja de ese consejo, y es que ahora dice: y se sienta en la silla de los escarnecedores. Es interesante todo este movimiento que nos presenta el salmista, y sin darnos cuenta, el versículo línea tras línea nos muestra una posición: caminar, parar y sentarnos. 3 velocidades, pero cada vez más lento, al punto que ya se detuvo. Y él dice: cuando se detiene, ya tiene lengua para dañar, para rajar, para destruir y para hablar de otros. ¿Por qué? Porque ha escuchado eso. Pero la Biblia dice en el segundo versículo: pero aquel que no escucha, el que es bienaventurado, dice: en su ley, en la ley del Señor está su deleite. En la ley del Señor está su deleite. Y a mí me gusta mucho esta palabra. No sé cómo, ustedes saben qué es deleitarse en algo, algo que uno disfruta, ¿cierto? Algo que uno quiere que no se le acabe. Como cuando uno va a un buen restaurante y le sirven esa comida que tanto nos agrada. Y empieza uno a comérselo con tanto gusto que uno como que quisiera ir más despacio para disfrutarlo, o como que le diría que el plato fuera más grande para que no terminara, porque lo está disfrutando, le gustaría repetir incluso. De esa manera nosotros deleitamos en la palabra del Señor. Así como Jesucristo decía: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Miren cuál era su comida: estar en la presencia de Dios, escuchar la dirección de Dios y obedecer a Dios. Disfrutaba tanto. ¿Disfrutan ustedes de leer la Escritura? ¿Les gusta a ustedes leerla, tomar la Biblia? ¿Les llama la atención? ¿Hay curiosidad en su corazón? Cuando usted ve una Biblia por ahí, ¿no le dan ganas de ojearla y de admirarla y decir qué es? Abrirla en cualquier página, al azar, y leer lo primero que viene. Yo sé que nos gusta leer por capítulos o por libros, pero también ha sido bueno de un momento a otro abrir la Biblia y dejar qué es lo que va a abrir. Porque Dios conoce todas las cosas, y al yo abro la Biblia, Dios tiene un plan y un propósito para mí. Por algo abrir la Biblia en ese momento, en esa página y en ese día tan específico. Cuando nosotros simplemente pasamos por alto, puede ser que nos haga mucho daño. Les conté la historia de aquel joven que, mientras estaba yo en Colombia, hermanos, una de mis compañeras de trabajo, ella era cristiana, y un hombre llegó y se registró como walk-in, que esas personas que llegan sin reserva al hotel. Y estábamos ahí en el hotel, ese era el hotel de Quendama, y estábamos ahí, lo registramos, pero ella desde que lo vio algo raro. Y resulta que él se registró y le asignaron una habitación en el piso 8 del hotel.
Y lo primero que este hombre hizo fue ir a la ventana del edificio y mirar hacia abajo. Y hay botones, el que lleva las maletas, se le hizo muy raro y sospechoso, porque lo primero que le dijo es, no tiene una habitación en un piso más alto. Entonces, él simplemente pues, no le puede decir que no, y dice, déjeme ir a la recepción para preguntar. Entonces se le adelantó antes de que él llegara y le dijo a la muchacha que estaba en la recepción, y le dijo, este señor se me hace sospechoso, quiere una habitación más alta, no se la den, no se la den. Entonces, cuando él vino a la recepción, dijo, no señor, es la única habitación, más arriba no tenemos habitaciones en este momento. El tipo se regresó y se fue para la habitación. Mi compañera, que era cristiana, lo llamó a esa persona y le dijo, señor, si usted tiene problemas, si usted está atravesando alguna situación, ahí en la mesita de noche suya hay ahí un Nuevo Testamento, léalo, use ese Nuevo Testamento, léalo, le va a servir mucho. Y bueno, colgó. A la media hora nos llamaron a la recepción que él se había lanzado del 8º piso del hotel. Afortunadamente, él cayó sobre una terraza del hotel y habían esos ductos de aire que nosotros vemos que salen así en las paredes, y él caer en esos ductos casi en alguna manera amortiguó el golpe de este hombre. Imagínense, 6 pisos en caída, hermanos. Cayó sobre esta cosa y creo que se rompió 1 o 2 costillas, pero no se mató. Piensen ustedes, 6 pisos. Hay personas que salen de aquí en la banqueta, un golpe, cayó mal y se mató. No más. Una persona en nuestra iglesia hace un tiempo se cayó en la cocina y se mató. Ahí fue. Y este se cae 6 pisos. Fíjense, 6 pisos, no 2, no 3, 6 pisos de altura en caída libre, ¡pah! Y no se mató usted. Ahí estaba la Biblia, ahí estaba expuesta, se le dio la chance y toda la oportunidad. Llamamos a su familia y su familia nos contestó, la que contestó al otro lado de la mía, no lo podemos creer que lo haya intentado otra vez. No era la primera vez, habían sido varias veces las que este hombre había intentado quitarse la vida y aún Dios le había dado una oportunidad. Meditar en la Escritura nos puede a nosotros ayudar en momentos muy importantes. Tomar una decisión, pedirle al Señor que nos guíe. Aquí dice, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. En su ley medita de día y de noche. No es un hábito distante, no es un hábito que no se practica, es algo que lo hace constantemente. ¿Y qué es meditar para nosotros? ¿Cómo pensamos en nosotros en meditar? Es pensar en algo, ¿cierto? Es como cuando tenemos algo en nuestra mente que nos da vueltas y nos da vueltas y nos cuesta trabajo. Es como cuando usted va a la cama y se acuesta y hay un pensamiento que lo tiene y no importa que hasta cansado esté, si lo tiene controlado ese pensamiento, no lo va a dejar dormir. Porque usted está en algo que le cuesta trabajo sacar de su mente. Y meditar es algo así. Es caminar, es mover nuestros labios y repetirnos a nosotros mismos, porque meditar es hablar con nosotros mismos. La diferencia entre la disciplina de los orientales de la meditación y la meditación bíblica no es simplemente despejar nuestra mente, como ellos lo hacen a veces, despejar su mente para que algún espíritu o ser sobrenatural entre en sus vidas, sino que nosotros despejamos nuestras mentes, es decir, silenciamos todos los ruidos que hay alrededor de nosotros. Todas las voces que escuchamos, miles de ruidos, sonidos, voces, las silenciamos por un instante, pero al despejar nuestra mente, la despejamos y la llenamos con la palabra de Dios sobre la cual nosotros queremos meditar. Déjeme decirle que cuando usted medita en la palabra de Dios, de esta manera va a encontrar la clave y el éxito de una vida saludable cristiana para usted. Cuando usted medita en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, cuando usted medita, va a ser un constante recorderis de lo que debe y no debe hacer. Por eso dice, lo constantemente medita y le dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y dice, y todo lo que hace prospera. Mire qué promesa tan grande. ¿Qué mejor lugar para un arbolito al lado de un río?
Yo creo que si hay un buen lugar para plantar un árbol, es justo al lado del río, porque ahí tiene provisión, alimento constante, no le falta, siempre sus hojitas están verdes. Y como dice, da su fruto a su tiempo. Claro, porque como recibe el alimento que necesita constantemente, no les es fácil, no les es difícil producir el fruto, porque hay provisión constante, pero eso es producto ¿de qué? De la meditación. Nuestras vidas, cuando empezamos a experimentar en nuestras vidas esa sequedad espiritual, cuando nosotros estamos volviéndonos estériles espiritualmente, es porque muestra que muy poco meditamos en la palabra de Dios. Que la palabra de Dios nosotros la escuchamos una vez al día y eso es suficiente para todo. Pero aquí la meditación es algo que se hace constante. Es que buscamos a Dios, que queremos aprender del Señor. Los que meditan son como árboles plantados junto a corrientes de agua, pero los que no, dice, son como la paja que se la lleva el viento. Cuando se le avienta así el arroz hacia el aire para sacarle todo eso que desechos, cuando se levanta así al aire, todo eso que no pesa nada, se lo lleva el viento y el arroz, el grano cae, ¿sí? Cae del piso. ¿Por qué? Porque realmente eso no tiene ningún peso, y así es los que no meditan en la palabra del Señor. Se los lleva, ¿sí? No se sostienen, no se pueden parar, dice la Biblia, en la congregación de los justos, no se pueden sostener eso. Entonces, aprendamos a deleitarnos en el Señor. Aprendamos a pasar tiempo en la palabra del Señor. Y me gusta mucho lo que dice Josué 1:9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué? Meditarás en él. ¿Sí ves? Nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Estas fueron las instrucciones de Moisés a él. Josué es uno de esos líderes sobresalientes en la palabra del Señor, porque él entendió las instrucciones que se le estaban dando. Nunca se aparte. Y si uno lee la historia de este hombre, se enfrentó a un montón de reyes, 31 reyes se enfrentaron a él, 31 batallas diferentes, una sola batalla perdió Josué durante todo el proceso de la conquista. Y una que fue ocasionada no por él mismo, sino por otra persona. Pero todo lo que planeó el Señor lo llevó hasta el final. Y no tenía una labor fácil. Tenía que seguir el ejemplo que Moisés había establecido. Y él fue capaz de colocarse en los zapatos de semejante líder y guiar esta nación a la conquista. Pero tuvo una cosa clara. Sabía ese secreto. Meditar en la palabra del Señor. Y por eso nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Meditar es lo que hacía Ana en el templo cuando estaba desesperadamente buscando un hijo. Que cuando el sumo sacerdote lo vio orando, pensó que ella estaba borracha porque ella solo movía sus labios. Meditar lo hacen las personas cuando caminan, y a veces usted los mira como que están hablando ellos mismos. Es un murmullo, porque se están hablando a sí mismos. Cuando usted se quiere repetir algo, aprenderlo de memoria, lo repite y lo repite una y otra vez. Para eso es una práctica y un estilo de vida que se necesita. Así que yo quiero concluir con esto diciéndole a ustedes 4 cosas importantes para que usted tenga esto como práctica en su vida. ¿Cómo hacerlo? Yo leí un libro de un hombre que como en el siglo XV se aprendió la técnica de la meditación y estar en la presencia de Dios. Y él cuenta muchos de sus testimonios. Pero una cosa que es increíble es que impactó tanto que hoy ese libro se utiliza en muchos seminarios para mostrar el poder que existe en la meditación, porque él pasaba mucho tiempo en la presencia de Dios de esta manera. Y le permitió crecer espiritualmente, que se convirtió en un libro que está escrito en otros idiomas. Y es precisamente ese libro que él aprendió el arte de la meditación en la palabra de Dios y le permitió crecer y dedicar su vida completamente a Dios. Entonces, las 4 cosas que usted tiene que aprender acerca de esta técnica espiritual es esta. Para aprender a meditar necesitamos sacar un tiempo específico cada día en un lugar en donde usted no sea interrumpido o distraído, donde usted pueda estar a solas y pueda meditar en la palabra de Dios. No podemos meditar en el bus, no podemos meditar en la sala cuando todos están viendo televisión.
No podemos meditar. Necesita usted un tiempo a solas. Un tiempo, como les decía, silencie usted cada voz alrededor, que no lo distraiga y diga, este momento quiero dedicarlo para que Dios hable a mí, para que yo me pueda hablar a mí mismo sobre la palabra de Dios y el Señor lo haga. Segundo, el tiempo de la meditación debe empezar con la oración, pidiéndole a Dios que le ayude a tener y obtener esta práctica. Le puede enseñar y pedir a Dios, Señor, ayúdame para acercarme más a ti, para abrir mis ojos a tu verdad, que le ayude incluso y le muestre cómo aplicar estas cosas en su vida, que le transformen, que le cambien y que la palabra del Señor sea parte suya. Tercero, mientras meditan, acostúmbrese a elegir una pequeña porción de la palabra. No necesita mucho. Queremos leer grandes cantidades y pasajes en la Escritura, pero a veces es solamente una palabra, es solamente una frase, es solamente un versículo que usted necesita y que lo va a colocar. Voy a meditar sobre este versículo, se lo va a repetir y se lo va a repetir, y yo sé que en la medida que usted lo escucha, no solamente lo va a memorizar, sino también usted va a poder aprender más y más de él. Si recuerdo algo es pequeño, ¿sí? Pídale a Dios que le diga al Señor qué es lo que tú me estás diciendo y enseñando a través del pasaje. Y cuarto, cuando aplique ese pasaje a esta vida, cuando lo haya estudiado y lo haya meditado, dígale al Señor, Señor, ahora muéstrame de manera práctica cómo puedo hacer parte de esto, cómo lo puedo vivir, cómo hacer que mi vida sea cada vez más obediente a ti. Entonces, son 4 pasos que nos pueden ayudar a aprender y a comprender. Les puedo decir que si usted practica esto, usted va a aprender muchísimo más de la Escritura. Va a leer un versículo y le va a dar mucho más significado, porque no va a correr simplemente como cuando uno lee con el fin de terminar un capítulo, sino que usted se va a detener. Usted ha estado caminando, pero ahora se va a detener. Y mientras medita, lo que está haciendo es sentarse ahí, es quedarse ahí. Es no irse para otro lado, es no ir ahora a buscar el de aquí y voy a mirar acá, ahora voy a mirar este comentario. No, es ahí, nada más, y solo en la Escritura. Usted va a dejar ese versículo y lo va a leer y lo va a mirar una y otra vez, y posiblemente mientras lo lee y se lee usted mismo, empezará como palabras como que saltan de la Escritura y usted le da otro significado y va a entender una cosa diferente de lo que posiblemente ha pasado. Como a veces nos sucede que leemos un pasaje y luego leído 20 veces y un día lo leímos de una manera distinta y ese día, wow, nunca me había dado cuenta que esto es lo que dice. No sé cuánto les ha pasado. Hemos leído pasajes y hemos, wow, mira, lo acabo de leer esta vez, pero esta vez hay algo que no me había dado cuenta que efectivamente está ahí, pero ahora me doy cuenta que había como esa perla preciosa escondida y yo no me había dado cuenta. Pasaba por alto y no la miraba, pasaba por alto y no la veía, y es precisamente es que usted lee ese versículo, ya está sentado ahí sobre él, medita sobre él, pero empieza a profundizar y deja que Dios poco a poco le hable a su corazón y a su espíritu y le muestra a veces verdades espirituales, ¿sí?, que nosotros desconocemos, pero por la meditación es que eso es lo que produce en nuestras vidas. Así que es importante que nos aprendamos esto como una técnica espiritual. Así que en conclusión, les puedo preguntarles cuál es la decisión que usted quiere tomar con respecto a eso. Es mi oración que ustedes, hermanos, coloquen ese valor en la Escritura que les permita a ustedes disciplinarse a sí mismos para remover todas aquellas cosas que el Señor le desagradan de sus vidas. No solamente esto nos ayuda como a colocar una figura, una idea de lo que Dios quiere de nosotros, sino que nosotros le vamos a dar todo el valor a la Escritura, ¿cierto? Que en la medida que nos aprendemos y disfrutamos de esa palabra, vamos a recibir las bendiciones y las bienaventuranzas que hay ahí en ese lugar. Y descubrimos esa bendición. Así que hoy yo le animo para que usted coloque en práctica en esta semana y saque un espacio especial, donde en el devocional no hay nadie más que usted y Dios. Donde en el devocional no hay nadie más que usted meditando sobre un pasaje o una pequeña porción de la Escritura que le signifique y le hable a ustedes. Y concluyo con este versículo en el libro de Filipenses, capítulo 4 y versículo 8. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto
mediten.